Si por favor pasas diapositiva. A ver, primero yo quería aclarar un tema, ¿vale? Cuando hablamos de adicciones siempre pensamos, pues, ¿qué es la adicción? ¿Es un vicio? Son personas que han caído en, pues, en un problema, en una depravación, en algo de lo que pueden salir, ¿no? O sea, solo requiere fuerza de voluntad. Entonces yo creo que lo primero es aclarar qué es una adicción y relacionarla, pues eso, con otras patologías físicas, ¿vale? Realmente una adicción es una patología crónica. Una patología que, al igual que una úlcera, pues implica el daño en un tejido del estómago, ¿no? Con unas consecuencias. Pues la adicción también es una patología crónica, pero que implica unos circuitos del cerebro, ¿vale? Implica unos circuitos que tienen que ver con mecanismos motivacionales, que tienen que ver con nuestras motivaciones, con lo que nos mueve, con algo que se llama el sistema de recompensa del cerebro, y ahora explicaré un poquito de qué va esto para aquellos que no conozcan un poco de la parte esta más biológica, ¿no?, de las adicciones. Y también tiene que ver con mecanismos de aprendizaje. Lo de aprendizaje sí que es verdad que la gente, todos sabemos lo que es aprender. Aprender implica memorizar, recordar. Pues cuando estos circuitos que tenemos en el cerebro, que al fin y al cabo la adicción, donde se sustenta, donde se queda, donde digamos la patología se crea, es en estos circuitos cerebrales en los que ocurren una serie de cambios en partes del cerebro que están preparadas para otras funciones y importantes para el organismo, y que de algún modo, pues tanto sustancias adictivas o comportamientos, experiencias adictivas, lo que hacen es que secuestran estos mecanismos, pues para obligarnos de algún modo a llevar a cabo ciertos comportamientos o de los que ahora iremos hablando. ¿Pasas, por favor? Vale, esta patología lo que caracteriza, igual que por ejemplo a una úlcera, pues le caracteriza el ardor de estómago o al problema cardiovascular, pues a lo mejor problemas, arritmias. La adicción se caracteriza por una conducta compulsiva, una conducta que tiene que ver con una necesidad no controlable de búsqueda de algo que pueden ser o bien experiencias. Cuando hablamos de los comportamientos adictivos, luego hablaremos pues del juego, de la ludopatía, hablaremos de los videojuegos, hablaremos del móvil, las redes sociales, que son algunas adicciones que estamos viendo, unos comportamientos que estamos viendo que están aumentando enormemente, sobre todo entre los jóvenes, ¿no? O el consumo de sustancias que pueden ser legales o ilegales, ¿vale? Entonces, digamos que el síntoma de la adicción es la búsqueda compulsiva. Si pasas, por favor. Entonces, hay que considerar que la adicción es una patología crónica, y que si no se trata, al igual que otras patologías, que otras enfermedades, pues va a tener graves consecuencias en todos los ámbitos del ser humano. O sea, primero físicas, a nivel del propio organismo, de la persona, psicológicas y sociales. O sea, para que todo el entorno de la persona adicta al final va a acabar, digamos, un poco sufriendo, viviendo esta adicción. Si pasas, por favor. Vale, antes de seguir adelante, quería un poco, pues eso, o sea, explicar la parte biológica de la adicción, porque, claro, no podemos entender cómo ocurre una adicción, cómo se instaura una adicción y por qué estas personas adictas les resulta tan difícil salir de ella, ¿vale? Porque hay mucha gente eso que opina, dice, es que lo que necesita, pues eso, es fuerza de voluntad, necesita querer, pero no, igual que uno cuando, pues eso, tiene pues eso, un problema cardiovascular o tiene, pues eso, como decía, un problema digestivo, una úlcera, no puede con querer ya que se le quite la úlcera, sí que puede tomar medidas, ¿no? Pues cambiar su dieta, tomar medicamentos. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. La voluntad no es lo único. Entonces, ¿en qué decíamos que es una patología crónica que implica, entre otras cosas, sistemas motivacionales, o sea, aquello que nos mueve, el sistema de recompensa del cerebro y mecanismos de aprendizaje? Vale, pues voy a explicar un poquito qué es el sistema de recompensa del cerebro.
como veis ahí en la imagen, que no sé si se ve un poquito el dibujo del cerebro, es un corte del cerebro, en el que estamos viendo un circuito. Un circuito básicamente pues es igual que podríamos hablar del circuito pues eso, del Tour de Francia, en el que es un camino que va de un sitio a otro pueblo y de ese otro pueblo y luego va a otro más y hacen todo un recorrido, ¿vale? Pues el circuito del cerebro es lo mismo, ¿vale? Es una serie de núcleos, de estructuras, de puntos, de lugares que están, digamos, tienen algo en común, ¿vale? Se coordinan para llevar a cabo una tarea. Entonces, el circuito de recompensa del cerebro funciona, o sea, tiene en común que se libera un neurotransmisor, una sustancia química, que es el que pone en marcha a las células de este circuito, que es la dopamina, y cuando este circuito se pone en marcha, nuestro cerebro lo interpreta como algo placentero para nosotros, ¿vale? Entonces, siempre que algo decimos esto es placentero, es porque este circuito, que se llama de recompensa del cerebro, el sistema de recompensa natural del cerebro, igual que tenemos uno para memorizar, pues este tenemos para eso, para hacernos asociar ciertos comportamientos o ciertas cosas que nos resultan agradables y fijarlas en la memoria. Si pasas, por favor, Pablo. Vale, este mecanismo ha evolucionado, o sea, aparece la función que tiene, es que evolutivamente lo que se encarga es de marcar, de resaltar conductas de importancia para el individuo y para nuestra especie. A ver, siempre que cuando comemos, cuando nos ponemos delante de un buen plato, de un alimento, tenemos hambre y comemos, este circuito de recompensa del cerebro se activa, ¿vale? La dopamina empieza a liberarse y entonces sentimos esa satisfacción que el comer nos produce. Quien dice eso, pues cuando estamos sedientos, el beber. O el sexo, ¿vale? El sexo tiene una función que es la de reproducirnos. Si ni la comida, ni el sexo, ni incluso el beber estuvieran de algún modo reforzados, sí que es verdad que a veces no compensa el esfuerzo, ¿no? O sea, nos pasamos tantas horas trabajando para comprar, para luego gastárnoslo en comida, sobre todo los que tienen hijos, ¿no? Y que comen tanto, ¿vale? Pues si no hubiera algo que nos invita, que nos hace sentir bien y fortalecer estos comportamientos, como es el comer, al final pasaríamos a lo mejor de comer y claro, nos moriríamos, ¿no? Entonces, bueno, este mecanismo, la función que tiene nuestro cerebro es este, ¿vale? Pasas, por favor. Ante una conducta o algún comportamiento o algo que nos puede resultar placentero, sí que es verdad que tenemos una capacidad de elección, ¿vale? Nosotros tenemos un plato delante de comida, tengo hambre, pero tengo la elección de comerlo o no comerlo. A mí puede parecer una persona sexualmente atractiva, pero no por eso yo voy a lanzarme hacia esa persona, ¿vale? Hay unos mecanismos en los que el cerebro y este mecanismo de recompensa anticipa un poco el placer que podría producir, o sea, entendiendo placer como satisfacción, ¿vale? La amígdala, que tiene que ver con las emociones, valora la recompensa prevista, ¿vale? ¿Cuál sería la recompensa? Y luego, si pasas, por favor, la corteza prefrontal, que es esta zona que tenemos aquí marcada en color moradito en el dibujo, ¿vale? Es la que compara, o sea, compara un poco cuál sería el placer que conllevaría el llevar a cabo esa tarea o ese comportamiento, cuál sería la recompensa prevista, valora, compara, sopesa, evalúa y decide libremente, ¿vale? Eso ocurre pues, en una situación, en un cerebro, digamos a decir, sano, en una persona sana, con la capacidad de elegir. Esa corteza prefrontal de la que hablamos es la que nos hace específicamente humanos, ¿vale? La corteza prefrontal reside pues, la capacidad de pensar, la de razonar, es lo que nos hace específicamente humanos, ¿vale? El control de impulsos, todo eso tiene que ver con esa zona del cerebro. Entonces, el circuito de recompensa tendría que ver pues, con todas estas cosas, ¿vale? El producirnos esa sensación de satisfacción cuando llevamos a cabo estos comportamientos que tienen que ver con el individuo, con el bienestar para el individuo y son de importancia para la supervivencia del propio individuo y de la especie. Hablo de la comida, pero porque también es importante, también se activa el circuito de recompensa del cerebro, pues cuando recibimos apoyo social, cuando alguien nos dice,
uy, qué bien te encuentro, qué bien estás, o nos llaman por teléfono y sentimos que alguien se interesa por nosotros. Esa sensación de aprobación social también, o sea, no solamente serían estas conductas, digamos, más biológicas básicas, sino conductas de interacción social también activarían este circuito de recompensa. Y las adicciones también tienen otro mecanismo que implica mecanismos de aprendizaje, ¿vale? Entonces, si me lo pasas, por favor, de nuevo, Pablo. Vale, esos mecanismos de aprendizaje, el aprendizaje a nivel, vamos a decir, a nivel biológico, ¿dónde ocurren los aprendizajes? ¿Dónde ocurren las memorias? Bueno, nuestro cerebro es este órgano maravilloso que es capaz de modificarse a sí mismo, de cambiarse, de reestructurarse continuamente en base a nuestras experiencias. Por eso aprendemos, ¿vale? Entonces, el aprendizaje queda fijado en las propias células, en las propias neuronas. Si veis aquí esta imagen que he intentado representar un poco sencillamente, pero que realmente son mecanismos bastante complejos, lo que ocurre es que si veis aquí a la izquierda, en la imagen de la izquierda teníamos lo que es el axón, que sería la terminación de una neurona. Sabemos que las neuronas hablan, se comunican unas con otras, y cuando comunican muchas unas con otras forman estos circuitos como el que hablábamos ahora, el circuito de recompensa del cerebro. Entonces, cuando están conectadas una con otra con otra y otra con otra en distintas partes, al final forman un circuito conectado, ¿vale? Entonces, cuando ocurre un aprendizaje, lo que pasa es que esa comunicación que hay entre el final de una célula, de una neurona, y el inicio de otra, que sería esa parte que estamos viendo aquí un poco redondita, ¿vale? Desafortunadamente, como no puedo señalizar, ¿vale? Pero sería un poco esa parte redondita que estamos viendo ahí, que sería una espina dendrítica, ¿vale? Es una parte que está en la otra neurona y que tiene esas cositas rojas que vemos ahí. Son puntos, digamos, receptores donde va a recibir la señal, el mensaje que viene de la otra neurona, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Igual que cuando, digamos, una empresa es pequeña y tiene unos pocos empleados y la comunicación pues es mucho más lenta, más ralentizada, pues porque hay menos actividad, tiene menos camiones, por ejemplo, para hacer reparto, y tiene menos empleados, esa comunicación es más lenta. Si eso se fortalece, si esa empresa aumenta el número de empleados, aumenta el número de trabajadores, el número de camiones, ese reparto se van a hacer mucho más ágiles, mucho más rápidos, ¿vale? Entonces es lo que ocurre cuando aprendemos algo. ¿Qué pasa? Que se fortalece la comunicación entre dos neuronas que pueden ser más de dos, ¿vale? Se puede fortalecer en todo un circuito. Y vemos esos cambios estructurales que estáis viendo a la derecha, ¿vale? Básicamente lo que vemos a la izquierda sería dos neuronas en las que no ha ocurrido un aprendizaje, y las de las derechas serían dos neuronas en las que ha ocurrido un aprendizaje. Han cambiado el número vamos a decir, de oyentes, ¿no? O sea, de las que están recibiendo el mensaje, hay muchos más puntitos rojos. Y hay muchos más camiones, más vesículas, esos que veis ahí en la salida, en la parte de arriba, que sería el terminal de la otra neurona. Ahí vemos esas vesículas cargadas de neurotransmisores. Vale, pues esos serían los camiones que llevan la información. ¿Qué pasa? Que la comunicación entre esas neuronas se hace mucho más fluida, mucho más ágil, mucho más rápida. Entonces, cuando esto ocurre, decimos que hemos aprendido algo. Es como cuando yo me estoy aprendiendo la lista de los reyes godos, al principio me cuesta mucho recordarla, o de los nervios craneales, pero cuando yo ya esa memoria se me ha fijado, simplemente con que me acuerde del primero sale todo seguido, ¿vale? Porque en mi cerebro, en unas partes de mi cerebro ha ocurrido esto, donde se fijan los nombres relacionados pues, con esto específicamente, ha ocurrido una facilitación. Esto, si pasas ahora a la siguiente, por favor, ¿me pasas la siguiente? Vale. Esto, como os decía, no, aquí donde estábamos, gracias, ¿vale? No, a la anterior, donde estábamos, vale, este otro dibujito de abajo, ¿vale? Pues esto mismo que ocurre con dos neuronas puede ocurrir en todo un circuito. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, cuando aprendemos a manejarnos en bicicleta, ¿qué ocurre? Pues al principio nos cuesta, pero una vez que
nuestra memoria de aprender a montar en bicicleta, que implica un circuito, pues que implica el cerebelo, que tiene que ver con el equilibrio, con el tálamo, con otro tipo de estructuras, ¿vale? Pues lo que nos encontramos es que, un momento, por favor, que en un momentito se me va a acabar la batería, pero voy a terminar esta diapositiva. Es con lo que no he contado, que venía de clase y parece que tengo poca batería. Vamos a intentar esto. Os dejo con la bicicleta, ¿vale? Una vez que hemos aprendido a montar en bicicleta, pase el tiempo que pase, a nada que cogemos la bicicleta y damos un par de vueltas, se supone que el circuito se pone en marcha de nuevo y ese fortalecimiento que había ocurrido, ese aprendizaje, esa comunicación y esa facilitación que había habido entre neuronas vuelve a ocurrir, ¿vale? Pues entonces, después de esta explicación sobre cosas que aparentemente parece que no tienen que ver con las adicciones, vamos a ver luego cómo esto realmente, los mecanismos alterados en este circuito de recompensa del cerebro y en estos mecanismos de aprendizaje que quedan modificados permanentemente cuando ocurre una adicción, son los que van a sustentar el que esa adicción se mantenga y que además pues sea una adicción que normalmente es un problema crónico, ¿vale? Igual que vemos muchas veces en las películas, ¿no? Cuando la persona, el alcohólico, ¿no? Que reconoce que es alcohólico, va a Alcohólicos Anónimos y se presenta, ¿no? Y dice, soy un alcohólico, ¿vale? Reconozco que soy un alcohólico y tengo un problema y tiene que mantenerse alejado del alcohol para siempre porque es un alcohólico y siempre será un alcohólico, ¿vale? Porque el alcoholismo es una adicción que se mantiene en el tiempo y que va a estar ahí, igual que el fumador, entre comillas, siempre va a ser fumador. Y dándose una serie de circunstancias, aunque lleve 20 años sin fumar, ante una situación de estrés, a una situación que viva una experiencia vital, si vuelve a fumar un cigarro o ve cigarros o ve tabaco, puede volver a fumar, ¿vale? Porque el que es fumador, el que ha sido adicto, puede volver a recaer bajo ciertas circunstancias. Entonces, luego cuando hablemos un poco del tratamiento, de la intervención en las adicciones, es importante el planificar, el contar con las posibles recaídas y prevenir esas posibles recaídas, ¿vale? Me vais a perdonar un segundo los incidentes del directo. Mientras pasa la diapositiva, Pablo, voy a por el cargador, no vaya a ser que nos quedemos sin... Un segundo. Perdón por la interrupción, es que igual siempre hay algo con lo que no se cuenta, ¿vale? No pasa nada, Isabel. Vale, ya estoy protegida. Bien, pues entonces, ¿cómo se establece una adicción? Vale, hablábamos del cerebro, hablábamos de esos mecanismos de aprendizaje, de ese sistema de recompensa del cerebro que se activa cuando algo, estamos viviendo algo placentero, experienciando algo placentero, ¿vale? Bueno, pues lo que ocurre es, si por favor pasas, ¿vale? Esta adicción, una adicción no ocurre de la noche a la mañana, ¿no? Porque alguien no se fume un porro un día o porque alguien beba alcohol un día, se va a convertir en un adicto, ¿vale? Realmente es un proceso progresivo que requiere, igual que todas las memorias, igual que yo el primer día que me leo la lista de los reyes godos o de los nervios craneales, no se me quedan, necesito repetir la experiencia y repetirla hasta que se queda fijada en la memoria, pues aquí ocurriría lo mismo. Es necesario llevarla a cabo repetidamente varias veces. Sí que es verdad que hay algunos comportamientos o algunas sustancias que son más adictivas que otras, y de eso hablaremos luego, pero en general requiere un proceso, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que estas conductas que regularmente se repiten, vamos a imaginarnos, por ejemplo, vamos a pensar en una sustancia, ¿no? Por ejemplo, en el tabaco. O vamos a pensar, por ejemplo, en un juego de lotería de estos que ahora están vamos, en cualquier sitio, porque
se han puesto online también los juegos de apuestas, ¿vale? Pues entonces, el hecho de que yo haga apuesta un día no me va a volver adicto, pero si yo regularmente estoy jugando y me provoca una emoción cuando gano o cuando pierdo, ¿vale? Eso, ¿qué pasa? Sobre todo cuando gano, ¿no? Aunque sea poco, pues esa respuesta, la respuesta que me va a provocar va a ser que una parte del cerebro se llene de dopamina, esa sustancia que, como decíamos, es la responsable de mi sensación de satisfacción, ¿vale? ¿Me lo pasas, por favor? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que no entro en mucho detalle porque ya lo he explicado antes, ¿no? El tema de hay ciertas estructuras en el cerebro que tienen funciones específicas, como la amígdala que tiene que ver con las emociones, o el hipocampo que tiene que ver con la fijación de memorias. Entonces, ¿qué ocurre? Que ante, digamos, esta cantidad de sustancia química, que la sensación es como qué maravilloso, qué satisfacción, qué bienestar, esa sensación se asocia, igual que la memoria de aprender a conducir, se fija en el cerebro un circuito en el que se queda grabado simultáneamente todo, o sea, como formando una unidad, la sensación de satisfacción o de bienestar o de placer asociado. Todo el contexto de la situación donde está ocurriendo esto. Pues si estoy en un buen restaurante, en ese restaurante. Si estoy con unos amigos, estoy fumando un porro con los amigos, pues ¿dónde está ocurriendo eso? Si estoy tomando una bebida en un local o si estoy jugando haciendo una apuesta en internet en mi habitación, todos esos estímulos del entorno se van a quedar también fijados como parte de la memoria, ¿eh? Y además se va a quedar fijado en la memoria, igual que en la bici, cuando primero tengo que subirme a la bici, apretar el pedal, darle vueltas, tener cuidado, pues todos esos mecanismos también procedimentales para llegar a esa situación se van a quedar unidos todos, formando un único circuito en el que cualquiera de los estímulos es capaz de activar todo lo demás. Imaginemos como una especie de bloque, de un circuito unido, unificado, en el que el recuerdo del placer, la sensación de placer, el dónde ha ocurrido, el cómo ha ocurrido, en el procedimiento para llegar a eso, todo ha quedado junto. De modo que, igual que cuando yo intento acordarme de un nervio, de los nervios craneales, me acuerdo de uno, me salen todos de carrerilla, el hecho de que la memoria me venga, por ejemplo, yo qué sé, la imagen de un cigarrillo, me va a traer a la memoria todo lo demás que ha quedado asociado a la experiencia de fumar, ¿vale? Si pasas, por favor. ¿Vale? Entonces, como veíamos, la memoria que se había. La tecla de nuevo. Vale. Entonces, se ha establecido este circuito, este conjunto. La única diferencia que ocurre cuando se establece la adicción es que veíamos anteriormente que cuando yo me encuentro ante una situación placentera, sí que es verdad que se activa pues, estos niveles de dopamina, el circuito de recompensa del cerebro, incluso hay una memoria placentera de la situación, pero soy capaz de discriminar, hay una capacidad de elección, evalúo la recompensa, digamos el efecto placentero, evalúo las consecuencias y entonces elijo o no elijo. Si me he comido y me voy a comer, además de todo lo que he comido, me voy a comer esa tarta o ese pedazo de tarta tan maravilloso que me están ofreciendo, puedo decir hoy pues no quiero o no quiero. Sin embargo, cuando está la adicción, cuando este mecanismo se ha establecido, el circuito que se ha formado, ocurre una cosa, que es que además puentea, digamos que es un circuito que se establece a nivel subcortical y puentea la capacidad de la corteza prefrontal, de esta región del cerebro, que es la que se encarga de inhibir nuestros impulsos, la de razonar, la de planificar, la puentea. Entonces, la persona no tiene esa capacidad de decidir, se ve, vamos a decir, de algún modo compulsivamente obligada a llevar a cabo ese comportamiento, igual que por ejemplo una persona obsesivo-compulsiva se ve obligada a realizar esos tics. El adicto no podría, o sea, no puede elegir si llevar a cabo el comportamiento
o no llevarlo a cabo, o fumar, o tomar, o consumir esa sustancia. Digamos que esos mecanismos neurológicos, neurales, que se han creado, le fuerzan, ¿vale? De hecho, cuando uno habla con personas adictas, lo que comentan es que ellos quieren, o sea, es una maldición la adicción. Sin embargo, no pueden vivir sin ella. Yo lo que utilizo un poco, muchas veces para que la gente entienda lo que es una adicción, porque, a ver, quien no ha sido adicto no sabe lo que es. Pero sí que es verdad que el enamoramiento es una adicción. Entonces, yo creo que todo el mundo, o la mayoría de las personas, han estado enamoradas una vez, ¿no? Entonces, cuando uno está enamorado, los mecanismos fisiológicos del sistema de recompensa, del recuerdo, son exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, podemos imaginarnos lo que siente un adicto si por nosotros nos imaginamos cuando hemos estado enamorados y tenemos a la persona, objeto de nuestro amor, continuamente en nuestra mente, independientemente de lo que estemos haciendo. Podemos estar trabajando en el ordenador, podemos estar paseando, es como si lleváramos algo metido en nuestra cabeza continuamente que está ahí, ¿vale? Que no se va en ningún momento. La experiencia de encontrarnos con esa persona amada crea ese subidón de alegría, de euforia, de bienestar, de placer, ¿vale? Y el despedirme, o sea, el alejarme de esa persona me crea esa satisfacción, me crea malestar. El enamoramiento, al igual que las adicciones, implica habituación. O sea, cuando una persona está en los inicios de una relación amorosa, al principio es todo sublime, es maravilloso. Pasado un tiempo, cuando la relación se estabiliza, esas emociones se vuelven más sutiles, más suaves, ya no hay ese subidón de adrenalina, de placer al ver a la persona amada. Sin embargo, o sea, ha habido una habituación porque sería invivible poder vivir continuamente en ese estado de enamoramiento. Sin embargo, ¿por qué? Porque el cerebro toma sus medidas para que podamos volver a trabajar concentrándonos totalmente en lo que es importante y no estar trabajando a la par que pensando en la persona amada, que es lo que ocurre en el adicto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que pasado un tiempo, esa percepción, digamos, ese subidón, que es el enamoramiento, se va convirtiendo en otra cosa. Parece que el amor ese ha desaparecido, sin embargo, sigue estando ahí, ¿vale? Porque la adicción, lo que pasa es que el cerebro está compensando, ha creado mecanismos compensatorios para permitirnos vivir una vida con normalidad. Pero ¿qué pasa si desaparece, vamos a decir, entre comillas, la droga? En este caso, la persona amada. Puede ser porque la persona fallezca, porque se rompa la relación. Si la persona sigue enamorada, aunque esa percepción, ese sentimiento de amor ya no fuera con esa sublimidad, con esa intensidad, aparece el efecto rebote, aparece el efecto de abstinencia. De pronto la persona se encuentra, pues eso, igual que el adicto que no tiene su droga, ¿vale? Entonces es un poco un símil que yo utilizo muchas veces con los alumnos para intentar que tengan esa vivencia de lo que está viviendo pues eso, una persona adicta. O sea, por un lado no puede dejar de pensar en otra cosa, el pensamiento de la sustancia o de la experiencia se inmiscuye en su rutina diaria en todo momento, toma un papel primordial, es lo más importante en su vida, igual que el enamorado, lo más importante en su vida es esta persona amada. La droga se convierte en lo más importante para la vida de esa persona. Y cuando la droga no está presente, aparecen esos síntomas de abstinencia, de ese malestar, ese sufrimiento, esa necesidad de encontrarlo, ¿vale? De buscarlo, del reencuentro con la droga o con la persona amada, ¿vale? Entonces, bueno, esto es simplemente una especie de paréntesis o de inciso para, bueno, un poco que uno se puede imaginar la vivencia del adicto, ¿no? Si pasas, por favor. Vale, aquí vemos que son dos imágenes, voy a pasarlas muy rápido, simplemente es imágenes que representan los cambios estructurales que ocurren en el cerebro tras establecerse una adicción. Entonces, aquí vemos en la parte de arriba, serían dos resonancias magnéticas en las dos tags, ¿vale? En los que vemos, pues en uno, un control saludable con una actividad cerebral en color rojo, amarillo. Sin embargo, el drogadicto vemos que ha habido cambios en esa actividad, ¿vale? Abajo vemos la recuperación del cerebro tras abstinencia prolongada, entonces vemos el de la persona sana con esta actividad.
una persona adicta a las metanfetaminas después de un mes de abstinencia y vemos que pasado un año, ¿vale?, ese cerebro vuelve a recuperar su actividad. O sea que si conseguimos mantener a la persona alejada de las sustancias, en este caso son sustancias, pero también puede ser lo mismo, ocurre con cualquier adicción a experiencias, adicciones comportamentales. Por favor, Pablo. Vale. Algo que es importante es señalar la diferencia entre abuso y adicción, ¿vale? Sobre todo cuando hablamos de, pues eso, de videojuegos, de las redes sociales, de los aparatos, ¿no?, del juego incluso, ¿no?, de la bebida. Hay veces que decimos, ay, es que está adicto, tiene una adicción, ¿vale? Abuso sí que es verdad, es un exceso de uso, consumo, pero la diferencia con una adicción es la pérdida de control, ¿vale? Yo a veces digo, yo creo que soy adicta al chocolate, o sea, me refiero al chocolate de cacao, ¿no? En estos contextos, en el contexto que estamos hablando, a lo mejor el término chocolate se puede interpretar como otra cosa. Pero yo, por ejemplo, soy aficionada, sé que abuso en ocasiones del chocolate porque me gusta mucho, me resulta, bueno, pues sí, muy agradable. Pero claro, si yo, por ejemplo, estoy de vacaciones o el móvil, por otro ejemplo también, yo puedo estar necesitada del móvil, pero si me veo obligada a prescindir del móvil o no tengo chocolate un día, pues no pasa nada. Sin embargo, en el adicto hay esa pérdida de control, ¿vale? La persona quiere a lo mejor, yo qué sé, pues eso, jugar, ¿no? Vamos a imaginarnos el jugador que hace apuestas. Dice, va, me voy a jugar 10 euros. Cuando no son 10 euros, cuando es incapaz de decir, he dicho 10 euros y me quedo en 10 euros, sino que sigue y continúa, y además sus pensamientos, como decíamos, como el enamorado, ¿no?, tiene pensamientos continuos, hay una pérdida de interés por otras actividades, continuamente está en su mente la necesidad de esa experiencia o la necesidad de ese uso del consumo de esa sustancia, entonces es cuando hablamos de una adicción, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que es necesario a veces matizar. Lo que pasa que, claro, el límite, la línea que separa el abuso y la adicción es muy sutil. Y además, antes de que se establezca una adicción, siempre hay un abuso, por lo que decíamos, ¿vale? Cuanto más memorizo la lista de los Reyes Godos, más fácil será que esa memoria se me quede fijada, ¿vale? Cuanto más fumo, cuanto más uso o más cigarrillos fumo, más fácil es que se me convierta en una adicción que un cigarrillo que puntualmente puedo fumar en un momento dado. Pablo, por favor. Vale. Bueno, un poco rápidamente para no entretenernos, aquí son algunas de las sustancias adictivas más comunes, vemos que están organizadas en distintos tipos y bueno, hay algunas que son ilegales y otras que son también sustancias adictivas que a veces no hablamos de adicciones, hablamos de hábitos. Yo es que tengo el hábito del tabaco, a lo mejor yo bebo o tomo cafeína. Realmente son sustancias tan adictivas como cualquier otra, ¿vale? Entonces, la persona que fuma y le cuesta desengancharse del tabaco, pues porque es adicto al tabaco, a veces nos cuesta utilizar esa terminología. O la persona que no puede prescindir de tomarse, pues eso, su cerveza, su vino en la comida, la cerveza antes de comer, el vino durante la comida y una copita de coñac, y si no tiene su coñac, nota que le pasa un cierto nerviosismo, es que lo mismo hay algo de adicción al alcohol, ¿vale? Entonces, bueno, a veces hay que considerar también esas sustancias legales, pero que también son peligrosas, ¿vale? Y lo siguiente, ¿vale? En cuanto a valor adictivo, como decía antes, o sea, hay sustancias que crean una adicción mucho más rápidamente que otras. Entonces, hicieron un estudio en el 2007 en el que compararon en función de la capacidad para crear dependencia física o psicológica y el efecto placentero varias sustancias legales e ilegales en orden de valor adictivo. Entonces encontraron que la heroína es la que tiene un mayor valor adictivo, o sea, con menos consumo, menos veces consumido, es más fácil volverse adicto. Después iría la cocaína, que parece, en ciertos círculos, parece como que la cocaína no es adictiva y que la gente puede cogerla y dejarla
cuando quieras, sin embargo sabemos que la cocaína es casi tan adictiva como la heroína. Y después iría el tabaco, es una de las sustancias más adictivas, seguido del alcohol, dos drogas legales que sin embargo pues son altamente adictivas con los consecuentes problemas físicos que conllevan. Afortunadamente, las limitaciones del tabaco, o sea, el hecho de que la sociedad en su conjunto pues haya tomado unas medidas para limitar el consumo en ciertos lugares, ¿no?, públicos, pues al final hace que, claro, al reducirse el consumo y el modelaje, pues también haya más dificultad o haya una mayor dificultad en que se instalen las adicciones como tal, ¿vale? Si pasas, por favor. Vale, en cuanto a comportamientos adictivos, pásalos todos si quieres, ¿ya? ¿Vale? Pues encontramos que los más, no, el anterior, en los más comunes, pues los videojuegos, internet, el uso de los teléfonos móviles, a veces las compras. Aquí en España no tanto, pero en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, hay mucha gente adicta al consumo porque puedes comprar por la televisión. Entonces están en la televisión, puedes hacer tu compra con tu tarjeta de crédito y hay gente que compra cosas que no necesita para nada. O sea, compra bajo el impulso por el mero placer, la sensación de comprar. El juego de azar, el sexo. El juego de azar es uno de los problemas que estamos teniendo graves ahora, sobre todo entre los jóvenes, porque luego hablaremos de la disponibilidad, ¿vale? Los juegos, las apuestas, se ha relacionado con el deporte y entonces se ha ido extendiendo. O sea, en un principio estaban las salas de apuestas, hace años existía el tema de la quiniela, la lotería, pero es que ahora hay multitud de juegos de azar en los que además te ofrecen gratuitamente dinero para empezar, te ofrecen 20 euros, 100 euros. Entonces, yo he visto pues aquí en nuestra propia universidad, que teníamos un gabinete de asesoramiento en el que participábamos psicólogos hace un par de años, me he encontrado con alumnos que han venido con deudas enormes que les habían obligado los padres a venir porque se habían gastado un capital enorme de dinero y claro, empezaban primero con su cuota semanal, pero claro, tú pones 20 euros y la plataforma te ofrece 100. Si lo pierdes, les debes 100. O sea, lo que te han prestado no es regalado. Entonces, al final, yo recuerdo una persona que debía 200.000 euros y su hermano otro tanto. Y su hermano tenía 14 años. O sea, que daros cuenta un poco de la problemática de los juegos de azar, porque ya, claro, además ahora se puede jugar desde el móvil, se puede apostar desde el móvil, desde la televisión. Entonces, realmente el problema en cuanto a comportamientos adictivos que estamos encontrando en la juventud, las apuestas es uno de los más serios, aparte del tema de las redes sociales, de internet. Bueno, sobre esto habría mucho, o sea, sería, vamos, varios temas, varias sesiones a tratar, pero bueno, un poco que quede simplemente, igual que hablábamos de sustancias, pues aquí hablamos de comportamientos. Si pasas, por favor, Pablo. Vale, los tipos, o sea, cuando hablábamos de cómo se instauran las adicciones, cómo ocurre, qué pasa en ese cerebro, esas modificaciones, esas memorias que se instauran en esos circuitos en el que el sistema de recompensa que produce, o sea, el que activa esa sensación placentera de satisfacción, a la par que los recuerdos del contexto, a la par que el procedimiento para llevar a cabo o obtener esa experiencia satisfactoria o el consumo de esa sustancia que nos provoca esa sensación agradable o placentera, pues los mecanismos son los mismos, ¿vale? Tanto sea adicciones a sustancias o experiencias son muy similares, los circuitos neuronales son los mismos, ocurre tolerancia, que quiere decir que con el tiempo la dosis necesaria, si se trata de una sustancia, la dosis necesaria hay que aumentarla para conseguir un efecto mayor, o sea, no mayor, sino para conseguir el mismo efecto del inicio, ¿vale? Del principio. Si yo la primera vez que bebo una copita de vino me pongo un poco así alegre, cuando llevo 10 o 15 años bebiendo una copita de vino con la comida, ya no noto esa sensación de que me he puesto alegre, ¿vale? Ha habido una tolerancia. Con las actividades, con las experiencias ocurre lo mismo, ¿vale? La primera vez que yo juego a una máquina o a una apuesta o entro en las redes sociales, no me voy a encontrar esa misma
digamos, subidón cuando la primera vez que me dicen, me mandan un like en la red social, ¿no? Y me dicen me gusta. Necesito más, ¿vale? Y la abstinencia implica, pues eso, ¿no? Aquí os he puesto un pequeño chiste, ¿no? En el que pues dos mujeres hablan, le dice, pobre, está en abstinencia, y dice, ¿alguna droga, algún cigarrillo? No, no, o sea, lleva un día sin mirar en Facebook, sin mirar en las redes sociales, ¿vale? Provocan los mismos síntomas de abstinencia, ansiedad, nerviosismo, pensamientos continuos de que tengo que volver a ese comportamiento y también la respuesta al tratamiento. De hecho, el tratamiento que se aplica es muy parecido, ¿vale? A la hora de intervenir tanto en las adicciones a sustancias como en las adicciones comportamentales, la forma de tratamiento es muy similar. Por favor, Pablo, ¿vale? Bueno, aquí esto voy a pasar de ello para no perder más tiempo. Era una comparación que hacía un poco en cuanto a la pérdida de control, pues eso, cuando se trata de sustancias o cuando se trata de, por ejemplo, el juego, ¿no? Que hay que aumentar pues, la cantidad de dinero, los esfuerzos repetidos para reducir. Vamos a pasar esto porque yo creo que sería más importante luego ir a preguntas si alguien tiene alguna... Vale. En cuanto a factores predisponentes, bueno, pues, sí que sabemos que no todo el mundo tiene la misma predisposición para convertirse en una persona adicta. Por un lado, hay factores genéticos, hay unos receptores para la dopamina, entonces hay, digamos, personas que nacen con unos receptores que su sistema de recompensa es como más potente, ¿vale? Entonces las experiencias son como más potentes. Bueno, hay dos tipos de explicaciones a esto. No voy a entrar en detalles, simplemente hablar de que, bueno, por un lado habría una vulnerabilidad genética en ciertas personas. Por otro lado, el tema de la personalidad. Aquellas personas, por ejemplo, que les cuesta más afrontar o no tienen estrategias adecuadas para afrontar las dificultades o tienen una gran intolerancia ante la insatisfacción, o también esas personas que necesitan muchas más emociones novedosas, que tener experiencias nuevas, distintas, o personas que muy seguras, con una sensación de mucha seguridad en sí mismos, de que pueden manejar todo, esa sensación, por otro lado, a lo mejor falsa, de tener control. Si nos damos cuenta, muchas de estas cosas también se dan en los jóvenes, ¿vale? Vamos a hablar ahora de personalidad, vamos a hablar de estados de vulnerabilidad emocional. Es cierto que hay edades, también aquí no hablo específicamente, pero sí que hay edad, la edad predispone a la adicción, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que muchas adicciones se inician en la juventud, lo cual no quiere decir que solo la juventud sea la etapa en la que uno se puede volver adicto. La juventud es una etapa vulnerable. ¿Por qué? Porque por un lado hay una alta búsqueda de experiencias novedosas, hay esta sensación del joven vamos a decir, de autosuficiencia, de sensación de omnipotencia, de que yo lo controlo todo. Por otro lado, sí que es verdad que son más vulnerables emocionalmente. Esto también puede pasar no solo en los jóvenes, en cualquier persona. Gente con baja autoestima, problemas de soledad, incluso personas con dificultad para relacionarse o timidez. Son personas en las que, bueno, pues se reúnen una serie de características que, pues eso, que pueden ayudar a llevarles por el camino del consumo, del abuso y, por último, de la adicción. Si pasas, por favor, Pablo. Por otro lado, tenemos factores ambientales. Ese es súper importante. A ver, yo puedo genéticamente estar predispuesto para ser un adicto a las sustancias y tener muy baja autoestima, pero si no tengo dinero ni posibilidades o no vivo en ningún sitio donde haya posibilidad de acceder a la cocaína, pues nunca voy a ser un adicto a la cocaína. Si a mí yo puedo convertirme potencialmente en un adicto a los videojuegos, pero en mi casa no tenemos internet y mis amigos no tienen internet, difícilmente voy a ser adicto. Y lo mismo al juego, ¿vale? ¿Cómo voy a hacer apuestas si no hay donde yo pueda hacer apuestas? En mi barrio no hay lugares de apuestas,
en Internet no tengo posibilidad porque no tengo acceso a Internet. La disponibilidad es un factor súper importante. Por otro lado, factores familiares, ¿vale? Sobre todo el tema de los jóvenes, pues la disciplina, tanto una disciplina muy laxa, o sea, que no estén supervisados por sus familiares, también como un exceso de disciplina, ¿vale? A veces, sobre todo en el tema de los jóvenes, una disciplina demasiado autoritaria o muy rígida, lo que hace es que consigue el efecto contrario. Hay como una respuesta pues eso, de transgresión, o sea, un intento digamos, de huir o de romper esa disciplina de un modo alternativo y a veces, pues bueno, con pues, comportamientos que saben que no son aceptados por la familia, ¿vale? Luego, por otro lado, a veces ocurre, la adicción ocurre con patologías psicológicas, lo que llamamos comorbilidades. Hay trastornos de la personalidad, que aparte del trastorno de la personalidad, pues, por ejemplo, antisocial, pues puede haber consumo de drogas o viceversa. A veces, por ejemplo, el consumo de ciertas sustancias acaba provocando un trastorno psicológico, ¿no? Sabemos que hay una relación clara entre el consumo abusivo de la marihuana y en algunas personas vulnerables provoca brotes psicóticos, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que, bueno, pues hay unas relaciones que también, bueno, relación causa-efecto en ocasiones. ¿Pasas, por favor? Vale. Sí que es verdad que las personas adictas utilizan una serie de mecanismos para protegerse, ¿vale? Porque obviamente el ser un adicto es el no tener control de la vida, de las decisiones de una persona, el que me vea compulsivamente obligado a llevar un comportamiento o realizar un comportamiento o consumir una sustancia que realmente yo reconozco que me está creando una serie de problemas, ¿vale? El adicto, en parte, digamos, si pudiera tener esa objetividad que no tiene, ¿vale? Porque realmente la adicción es compulsiva, ¿vale? No tiene esa capacidad de elección, pues no lo haría. Sin embargo, lo está haciendo. Con lo cual, digamos que a posteriori se busca unas explicaciones para afirmarse en lo que está haciendo, ¿vale? Autojustificarse. Por un lado es la negación sistemática, ¿vale? Primero niega que el problema se le está escapando de su control, justifica que le esté obsesionando, que le esté provocando problemas, ¿vale? Es la típica conducta, como pone aquí, no estar a la defensiva, cuando alguien desde afuera sí lo está viendo que esa persona ha perdido el control, ya está, digamos, amarrado por la adicción, pero la persona no lo ve así. O sea, piensa que los demás están exagerando, ¿vale? Asociado a esta negación de que hay un problema está la minimización. Entonces la persona devalúa esa conducta adictiva, ¿vale? Piensa, no, cuando yo quiera puedo dejarlo, pues no es para tanto, pues no es tanta gravedad como para movilizar a la familia o buscar ayuda. Esto cuando yo quiera lo paro, ¿vale? Aunque realmente, digamos, en lo más profundo de sí, sienta que no tiene ese control, pero, digamos, es una forma de tranquilizar la conciencia. Y por otro lado, pues el autoengaño, el decir, no, para mí esto es importante. A ver, yo el fumar, pues a mí me tranquiliza, me ayuda, por ejemplo, a pensar mejor, a concentrarme mejor cuando estoy trabajando. El trabajo, por ejemplo, el fumar, pues cuando estoy en grupo social con gente, pues no sé, me siento más seguro, para mí es importante. O sea, de algún modo se argumenta a sí mismo mensajes para, pues eso, vamos a decir, engañarse, ¿no? O sea, no sentirse mal por esa adicción. Pasamos, por favor. Y bueno, hablando de las consecuencias negativas, pues múltiples, desde los problemas familiares, ¿vale? Hablábamos antes de que la persona piensa que tiene control cuando los de afuera se están dando cuenta perfectamente que hay un problema. Puede provocar, pues, primero, enfrentamientos constantes, ya familiares, personas cercanas, queridas, amigos, se descuidan las relaciones familiares, como decíamos, la adicción es ese amor que no puedo quitarme de la cabeza, que digamos, se convierte en el objetivo primordial de mi día a día, con lo cual yo abandono el resto de las cosas. Y bueno, pues conlleva una serie de consecuencias, ¿vale?
Por otro lado, ¿qué pasa? Pues que me aíslo, ¿no? Al final la droga, al final mi comportamiento adictivo se convierte en mi objetivo, lo que más me satisface, y luego ya no tanto, pero bueno, se convierte en ese, digamos, en ese pedestal alrededor del cual gira mi vida, con lo cual lleva pues aislamiento, los amigos, de las relaciones sociales, por otro lado problemas obviamente laborales, académicos, falta de concentración y luego, por otro lado, una serie de consecuencias psicológicas, porque en el fondo la persona se encuentra, a medida que avanza y profundiza y que más profundo en la adicción, pues bueno, problemas de autoestima, de vergüenza, de irritabilidad, problemas económicos, obviamente, sea consumo de sustancias o sea comportamientos adictivos, lleva una serie de gastos si es droga, no, y si es una droga ilegal, pues mucho más difícil de conseguir, mucho más económicamente, mucho más económicamente. Y luego, pues bueno, si es una ludopatía, no digamos, pues eso, los videojuegos, alguien que esté adicto a los videojuegos continuamente tiene que conseguir un videojuego nuevo. Y luego, pues también tiene problemas legales, ¿vale? Deudas, criminalidad. Un ejemplo un poco exagerado, pero hay una alumna que tenemos, bueno, pues, un familiar suyo tiene una deuda enorme, enorme de dinero del consumo que ha ido llevando, que no ha podido pagar, incluso le han amenazado, le han amenazado con su vida. Entonces, bueno, o sea, al final, digamos que se entra en un mundo un poco uno no anticipa cómo el consumo lleva al abuso, lleva a una adicción y como una adicción pues puede tener unas consecuencias tan negativas para algunas personas que vamos, que se nos plantean. Y ya para finalizar, por favor, pues en plan intervención, pues bueno, desde la psicología, obviamente, trabajar el control de impulsos, evitar recaídas, trabajar la autoestima, ver qué factores psicológicos han llevado, han facilitado llegar a una adicción y cómo se pueden revertir. Asumir, la persona adicta tiene que asumir que es un adicto, ¿vale? Y entonces, pues bueno, tomar esas medidas para evitar pues encontrarse en el entorno que desencadena esa respuesta, ¿vale? Esa activación de todo el circuito ese, como el de montar en bici, ¿vale? Si yo llevo muchos años sin montar en bici, pero de pronto me encuentro con una bici y monto, me va a parecer no la necesidad, pero voy a digamos, a saber montar en bici inmediatamente. Bueno, pues aquí igual una persona, el circuito que se activa ante el consumo o la experiencia adictiva puede estar muchos años alejado de ella, que ante cualquier elemento que lleva a esa situación, pues va a desencadenar la respuesta automática, va a aparecer la necesidad inmediatamente y la persona va a necesitar mucho control y mucha ayuda, mucho apoyo familiar, de amistades, para controlarla. Y también, pues eso, el intentar sustituir por otras actividades. Sí que es verdad que, por ejemplo, con jóvenes adictos se trabaja mucho experiencias reforzantes y además que activen el sistema digamos, de emociones, por ejemplo, la escalada, incluso algunos deportes de riesgo en la naturaleza. Este tipo son actividades alternativas que sirven para, pues eso, para paliar un poco esta necesidad de emociones fuertes que produce la experiencia adictiva o la sustancia adictiva, ¿vale? Y bueno, la familia, el apoyo familiar, súper importante ahí. Y bueno, pues un poco más. Con esto, bueno, pues un poco ya finalizo lo que quería compartir con vosotros. Y nada, estoy disponible para todas las preguntas, las dudas, los comentarios que podáis tener. Bueno, ¿quién se lanza? Francisco. Adelante, Paco. Buenas tardes desde Cádiz. Buenas tardes, Paco. Y mi pregunta sería la siguiente. Una de las adicciones más frecuentes del siglo XXI es
ser adicto a las pantallas. Sí. Creo que como padres, abuelos o docentes, le pediría algunas claves para ser ejemplo ante nuestros hijos, nietos o alumnos que mejoren la relación y contacto con la realidad en lugar de con la pantalla. La palabra la has dicho tú, ejemplo, ¿vale? El ejemplo es súper importante. O sea, es común el padre que le dice a su hijo, a ver, llevas un montón de tiempo en el ordenador, llevas un montón de tiempo en el móvil, apaga eso. Y entonces el niño va y lo apaga y va al salón y se encuentra a su padre viendo los mensajes de WhatsApp o viendo a su padre enviando unos mensajes. O sea, realmente los adultos somos el ejemplo, y somos el ejemplo no con palabras, somos el ejemplo con actos. Entonces, sí que es verdad que hay veces que somos conscientes y también vemos la paja en el ojo ajeno, el de nuestros hijos, el de nuestros nietos, pero no nos damos cuenta hasta qué punto nosotros mismos podemos estar enganchados y dependientes de las pantallas. Quien dice del móvil, dice de, pues eso, del internet, de las redes sociales, de las búsquedas. Sí que es verdad que algo es un descubrimiento. Las pantallas, bueno, se ha convertido en un elemento necesario, ya no decir útil, sino imprescindible en nuestros días. Y la cuestión es dosificarlo y ser conscientes nosotros mismos de hasta qué punto nosotros podemos estarnos pasando un poco, hasta qué punto nosotros estamos siendo un buen ejemplo, un referente para los jóvenes. Y luego, por otro lado, obviamente el controlar. O sea, los que sean menores de edad, yo a los padres les diría que limiten el tiempo. Y, por ejemplo, el tema de móviles, de pantallas, antes de los 12 años, ahora cualquier niño tiene un móvil. A mí me parece que es una exageración. O sea, un niño, bueno, pues necesita llamarme, por si un padre recoge a su hijo del colegio o si no el propio padre, el niño llega a casa. O sea, no hay una necesidad imperiosa. El que un niño menor de 12 años tenga un móvil, a mí me parece que no es adecuado. O sea, el controlar y luego controlar el tiempo. Sí que es verdad que a lo mejor, bueno, has hecho tus tareas, tal, te vas a poner un poquito en internet, a veces lo necesitan para incluso las pantallas para sus tareas del trabajo, o sea, del colegio, hacer sus actividades. O sea, la pantalla es que se ha convertido, pues eso, en parte del trabajo y de parte del estudio. Lo que pasa es que, claro, están las pantallas de trabajo y luego está el ocio. Entonces, claro, yo incentivaría otro tipo de actividades. O sea, ya bastante estás que necesitas utilizar el internet o el ordenador para el trabajo del cole. Vale, ahora vamos a hacer otro tipo de actividades. Vamos a hacer algo de deporte, vamos a jugar, vamos a hablar, vamos, cuéntame, salimos, damos un paseo. Y luego a lo mejor sí que es verdad que están todos muy enganchados con el tema de los amigos, de las redes sociales. No está de más, pero un tiempo limitado. O sea, y dependiendo de la edad, pues puede ser desde 15 minutos, 10 minutos, a media hora, se acabó. Entonces, bueno, o sea, que sea como una especie de privilegio, no una necesidad, ¿vale? Es una necesidad para las tareas del cole, para hacer los deberes. Y claro, obviamente la supervisión de los padres. Muchos padres no saben qué hacen sus hijos. Su hijo se pone enfrente del ordenador y no sabe si está estudiando, si está preparando una tarea o si está viendo vídeos porno. Entonces, ahí la supervisión familiar sí que es muy, muy, muy importante. Gracias. No hay de qué. Yo quería preguntar una cosa. Pilar, Adelante, Pilar. Ahora, ¿qué hay? Bueno, muchas gracias por la conferencia. Y yo quería preguntar, cuando los niños son menores de 12 años, incluso un añito, y los papás, pues para que coman, para que tal, les ponen el dibujito si no, no comen, o porque una reunión familiar con 5 años, papá, me aburro, toma, juega un poquito que te dejo, ¿eso cómo va? a ver, yo como psicóloga diría que muy mal. Que muy mal. O sea, siempre ha habido reuniones familiares en los que los niños estaban, vamos a decir un poco entre comillas, dando la lata. Siempre ha habido niños que no querían comer y utilizábamos el avioncito.
siempre ha habido otras estrategias. Digamos que el móvil se ha convertido en el móvil o la pantalla o la tablet digamos, en el apoyo fácil para los padres, que sí que es verdad que andamos siempre agobiados y con prisa y que queramos quitarnos rápidamente del medio el problema. Y sí que es verdad que es un recurso fácil, que el niño enseguida se queda ahí, pues eso, emocionado, anonadadito con los movimientos, porque además está diseñado para eso, para ser atractivo visualmente, para atraer la atención del niño. Y los niños son pues curiosos por naturaleza, y cualquier cosa y además aprenden rápidamente a manejar. Todos los niños, como decimos, ya han nacido con el pulgar, no saben hablar. Con el botón, con el botón. Con el botón, y ya saben pasar las pantallas y saben manejar los móviles mejores que nosotros. A ver, yo siempre creo, dicen que la virtud está en el término medio. A ver, son elementos que están en el día a día, igual que antes cuando uno hablaba por teléfono, siempre el niño quería ponerse al teléfono, quiero escuchar, déjame hablar, tal. Sí que es verdad que lo manejábamos y un poco creo que es el criterio de los padres. Sí que es verdad que se está abusando de, pues eso, y hay niños, pues eso, excesivamente pequeños que ya, pues eso, o sea, no es que lo manejen, no es que pueda, de hecho hay muchos videojuegos, ¿no? Que son pues, a través de pantallas, a través de mecanismos estos informáticos, programas muy buenos, pero sí, porque es que claro, al final es ahora o sea, el online, las tecnologías son, pues eso, es como antes el saber escribir, ¿no? Uno no puede ser analfabeto digital, tiene que, y desde pequeñito pues es parte del mundo en el que viven. Sin embargo, pues es verdad que hay que dosificarlo y utilizarlo como chupete, vamos a decir, como forma de calmar al niño o de entretener al niño. Esa es la parte que no sería la adecuada. O sea, hay que buscar otras estrategias pues que impliquen a lo mejor pues eso, un poco más de que el padre se moje o la madre se moje un poquito más con el niño y no le deje ahí ya colocado con la maquinita, ¿no? Vale, yo pienso lo mismo. Entonces, cuando veo algún caso, digo que dicen que no es bueno nada. Si total es solo mientras come, mientras tal, o mientras... Pero a mí me da mucha pena ver que además, pues eso, enseguida la maquinita ya está, ya la niña. Claro, hombre, yo creo que es mejor utilizar otras alternativas. Hombre, a veces se utilizaba el cuento, yo no sé, o sea, siempre podemos volver al libro. El niño no come, vamos a coger el libro, o sea, que no sea que la máquina, porque además es que es verdad que vamos viendo que cada vez los jóvenes, el libro se ha convertido como algo histórico. Yo cuando a los alumnos les digo, a ver, consultad un libro. Bueno, Y es que no. yo creo que es que ya ni saben, o sea, que es un libro de papel, páginas. Y sí que es verdad que es que los libros son importantes, sí que es verdad que tenemos una información digital que aparece y desaparece de día a día y que ahí está todo, pero los libros, hay un disfrute en los libros, en la lectura, en leer en el papel, en dibujos en papel. Entonces, que a lo mejor es una visión personal. No, yo opino lo mismo. Es que lo quería saber por ver si estaba en lo cierto. Gracias. No, yo creo que sí, yo creo que estás en lo cierto y que hay cosas que permanecerán siempre o que deberían permanecer siempre. Entonces, bueno, pues hay que hacer lo que se pueda. A mí me dio mucha pena una vez que iba por la calle y iba un papá llevando el cochecito del niño, un niño que no llegaba al año, podría tener 9 meses, 10, y en la barra de delante, le puso como un enganche para ponerle el móvil con dibujitos. Y él iba hablando por teléfono. Me dio una pena. Claro, sí, sí. Porque pero este niño, pues que vaya, yo que sé, hablando, enseñando cosas, yo qué sé. Claro, claro. Claro, pero Así que, bueno. ese es un problema. Cuando hablamos de los problemas de nuestra sociedad, es que ese es un problema. Al final, o sea, ya, digamos, nos reímos un poco de la familia que está reunida y cada uno está con su móvil y están juntos, pero no están juntos. No, queridas Isabel y Pilar, para centrar el tema, que estamos en adquisiciones, Vale. y el tema de la sociedad actual sería un debate de 24 horas, por lo menos. ¿Alguno más queréis preguntar? Muchas gracias, Isabel. Nada, nos hemos liado ahí en los problemas, sí, de la educación de los hijos, que no es poco. ¿Alguno más queréis preguntar algo? José Ramón, adelante.
José Ramón, Sí. enciende el micrófono que no te oímos. José Ramón, conecta el audio, no te oímos. Ahora, parece que ahora me oyen, ¿no? Ahora Sí, sí. ahora sí. Ya, pues no sé por qué. Bueno, perdón la torpeza. El juego, el nuevo juego, 4 casas de juego alrededor de la puerta principal del colegio, hablar de algo que no se conoce todavía, porque yo no sé todavía qué es lo que hacen, pero sé que hay muchos compañeros que tienen hijos o nietos que están con el juego en las casas de alrededor o no de alrededor, porque lo hacen por distancia, online, etcétera, etcétera. Me da la sensación de que ahí hay un diablo que nos está ganando un terreno muy gordo en la educación de la juventud. ¿Es esa tu opinión también? Es un problema, además es que hablábamos de la disponibilidad, o sea, una adicción se crea cuando hay disponibilidad. Cuanta más disponibilidad, más facilidad para que se establezca una adicción y más se fortalece, y se está estableciendo más fuerte, más se refuerza. Entonces, claro, o sea, es cierto que al final, vamos a decir, desafortunadamente el dinero manda. Y entonces en las casas de juego se mueve mucho dinero. Entonces, claro, o sea, no, digamos que no hay no hay una ética moral detrás. O sea, simplemente, claro, si apuestas, pues cuanto más apuestas, más ganancias. Y obviamente, pues es que no se valoran los perjuicios que puede tener. O sea, ahí no tenemos que fijar en las estadísticas. Desde que han aumentado las casas de juegos, o sea, el juego antes era algo puntual, como comentaba, ¿no? Sí que es verdad que yo recuerdo en tiempos la gente hacía la quiniela, ¿no? Que era pues algo, pues, la gente apunta a los partidos de fútbol, tal. Pero es que claro, ahora las casas de juegos es que se apuesta sobre todo, o sea, de todo, yo no sé ni de cuántas cosas hay, pero ya no solo de deporte, está la ruleta, está cosas que es que ni siquiera, o sea, además hay como, yo lo veo como un poco el enganche ese que existía años de la gente que daba droga gratis en la puerta de los colegios para enganchar a los chavales y luego ya vendérsela. Bueno, pues esto es un poco lo mismo, o sea, al principio te dejan jugar gratis, incluso hay juegos en los que no tienes ni que pagar ni poner dinero. Haces y pues he ganado, no he ganado. Lo que pasa es que, claro, la cosa luego te lo van vendiendo de otro modo, al final sí vas soltando el dinero. Y es que además ya no solo las salas de juego, es que ahora uno está viendo un programa de la televisión y te sale apuesta. Ahora mismo, tal, no sé qué. Es que no sé, hay tantas, hay 100.000. Entonces, los primeros 100 euros te los ponemos nosotros. O sea, estás viendo la tele y te están haciendo ofertas de juego online. Miras el internet y juego online. O sea, están saltando por todas partes. Entonces ya no es necesario ni siquiera ir a la casa de juegos. Es que coges el móvil, coges el ordenador y estás apostando online. Entonces, digamos que la disponibilidad es tal que como, vamos, mi opinión es como esto no se regule un poco, realmente el diablo ese de que hablas de las casas de juegos, o sea, tenemos una pandemia de adictos al juego en breve. Bueno, ya estamos totalmente fuera de tiempo. Una última pregunta. ¿Alguien que se quiera lanzar y terminar? Bueno, pues yo quiero dar las gracias a Isabel con un aplauso virtual. Nada, aplauso a vosotros. Gracias. Muchas gracias por vuestra presencia, por haberme invitado. Y nada, pues eso, espero que os llevéis algo de esto. Y para mira, Isabel, hay que agradecerte que siendo una académica como tú eres, que lo podías haber puesto muy complicado, te hayas expresado con tanta claridad para que lo pudiéramos entender. Eso se agradece muchísimo. Y también quiero agradecer a todos los que habéis estado aquí al pie del cañón, oyendo a Isabel, oyéndome a mí, oyendo las preguntas de nosotros.
y espero de que os haya servido de algo, que es un placer siempre compartir estas cosas con vosotros. Así que enhorabuena a vosotros también y otro aplauso virtual para toda esta comunidad que nos hemos creado. Claro que sí. Gracias. Aquí. Claro Y que sí. gracias y muchísimas gracias. Pues nada, como os Así digo, que hasta la gracias, próxima. gracias a vosotros. Pablo, perdona, una pregunta. Sí, ¿Será el miércoles del mes siguiente o sí, será sí. martes como hoy? No, os comento, lo he dicho al principio, pero no sé si Es que estabais... lo sabe un poquito más tarde, sí. Pues siempre son los miércoles, salvo hoy, que nuestra querida profesora no podía mañana, tenía que Bien, ser hoy. bien. Y como yo no quería dejar de contar con ella, pues prefiero adaptarme yo y que ella pueda estar y contar con su presencia. Y Entonces, nada, Pero- yo agradezco también vuestra flexibilidad. Pero vamos, Teresa, que las 2 sesiones que quedan de este curso serán los 2 miércoles. 26 de mayo y 23 de junio. Ujú. Pues gracias, Pablo. Gracias a vosotros siempre. Enhorabuena por esto, porque de verdad que Eso es, nos muchas está gracias. ayudando mucho. No, gracias a vosotros. Bueno, pues ya está. Salir. Bueno, pues buenas tardes y salimos. Muy Venga, bien. adiós, adiós. Hasta luego. Adiós. Bueno, voy a salir de la reunión yo también. Venga. Bueno, pues yo nada, simplemente era por, bueno, pues daros las gracias ya un poco en privado y nada, que ha sido un placer, Pablo. Lo mismo digo, Isabel. Un verdadero placer. Pues nada, me desconecto yo también, ¿vale? Venga. Muchas adiós, gracias. adiós. Hasta Nada, luego. vosotros.